cada gobierno gobierna con los sectores que le apoyan al llegar al poder. Y eso ha sido así desde siempre, y no solamente aquí en Bolivia, sino es parte de la dinámica del poder en el mundo entero. El gobierno gobierna con los sectores que le llegan al poder, por eso es que se habla de partidos. Partido significa parte, nunca un partido va a poder expresar a una sociedad por completo. Un partido expresa una parte de la sociedad. Entonces, obviamente los gobiernos que se constituyen, especialmente dentro de un esquema republicano democrático, que está, por supuesto, impulsado por partidos políticos, por facciones políticas, va a expresar precisamente el sentimiento y el pensamiento de esas facciones, de esos sectores. Entonces, lo que puedo aportar es que Bolivia desde 1780 hasta el presente, cada 20 años ha vivido un cambio de ciclo político histórico. Cada 20 años, como reloj, sagradamente ha habido un cambio de ciclo político histórico y cada ciclo ha venido con una nueva élite política. Y esa élite política tiene parte de lo que significó la pasada élite política, pero expresa un nuevo horizonte, nuevos paradigmas o paradigma en algún caso, y trata de llevar a la práctica precisamente esa visión que tiene acerca de la sociedad, esa visión que tiene acerca del país. Y lamentablemente para poder imponer esa visión lo que tiene que hacer es destruir a la anterior. Y esa ha sido la lógica cada 20 años. Por eso, hasta en una publicidad que acabo de ver en, en, en el programa, dice reiniciemos el país. Bueno, hemos vivido reiniciando este país desde 1780, cada 20 años. Cada 20 años queremos pensar, ya lo ha expresado la doctora Sux hace un momento, los que vinieron atrás no hicieron nada, los que vinieron atrás lo hicieron todo mal, ahora recién lo vamos a hacer bien. Así no se construye un Estado, así no se construye una sociedad. La sociedad, el Estado, la economía, todo se construye en función de lo que se ha venido haciendo pues, en el pasado reciente y en el pasado remoto. Y las sociedades exitosas son las que son capaces de recoger la mayor cantidad de elementos de su pasado para poder construir su presente y planificar su futuro. Y por supuesto, a lo largo del tiempo, no es que esto lo inventó un gobierno reciente, un gobierno más o menos ya pasado. A lo largo del tiempo, pues cada élite se ha tratado de revestir de una especie de mesianismo acompañado de un cierto halo de apoyo popular, cuando en realidad pues ninguno lo ha tenido. Todos han sido apoyados por un segmento, un sector de la sociedad. Jamás ningún gobierno, ninguna élite ha sido apoyada por la totalidad de la sociedad, y eso debería quedarnos perfectamente claro. ¿Por qué? Porque eso va a permitir una correcta circulación de las élites que se tiene que dar a través de los procesos democráticos, porque ese es el camino que decidimos. Decidimos tener una república democrática, entonces tenemos que dejar que sea la democracia y no la violencia, que sea la política y no la violencia la que contribuya a la circulación de las élites, y pues que esto no se dé de forma violenta. Ahora, en el siglo XX, pues ha habido tres procesos que se han tratado de arropar con características indígenas: el republicanismo, el Partido Republicano, que es una extinción del partido liberal, pues vino con Bautista Saavedra a la cabeza, llegó al poder mediante un golpe de Estado en 1920, reinicio en 1920, y hay que recordar que Bautista Saavedra escribió pues, su libro El Ayllu. Entonces trataba de investirse de la autoridad que proviene precisamente del mundo indígena. El MNR llegó con lo mismo, y después el movimiento al socialismo pues continuó con esa lógica. Los tres casos fracasaron. ¿Por qué? Porque solamente lograron expresar el sentimiento y el pensamiento de una parte de la sociedad, y no entendieron que eso era lo que estaban haciendo, expresar solamente una parte del pensamiento, del sentimiento de una sociedad. Lo he escuchado al profesor Portugal hablar de construir una nación.
No sé si eso es lo que debiéramos buscar. Napoleón Bonaparte salió de Francia con la ideología del nacionalismo. ¿Para qué? Para dinamitar los imperios plurinacionales que existían en Europa, y lo consiguió. No lo consiguió inmediatamente, pero dejó plantada la semilla del nacionalismo en toda Europa, y de esa forma es que esos grandes estados que existían, pues a fines del siglo XVIII, acabaron pues explotando por los cielos durante el siglo XIX, de la mano del nacionalismo. ¿Por qué? Porque quisieron hacer creer, por ejemplo, que existía una nación francesa. No existe una nación francesa. Un normando jamás se va a parecer pues a un galo romano del sur de Francia. No son lo mismo, nunca lo van a hacer. No eran lo mismo antes de la Revolución Francesa y no son lo mismo en la actualidad. Y peor, países que realmente abrazaron desesperadamente la ideología del nacionalismo, como por ejemplo Alemania o Italia, que son países que nacieron después que Bolivia, por ejemplo. Italia en la década del 60 del siglo XIX y Alemania en 1871. Ellos son los que abrazaron desesperadamente la idea del nacionalismo. ¿Por qué? Porque vivían en un estado de fragmentación lamentable hasta ese momento. Entonces, pues tal vez si resignificamos la palabra nación, podríamos pues avanzar en esa dirección. Yo no creo que debiéramos avanzar por ese camino. ¿Por qué? Porque es un camino que lleva al fanatismo, en primer lugar, y pues fue creado específicamente para generar fragmentación, como he expresado anteriormente. Hay que tener mucho cuidado con las cosas que proponemos, las cosas que vemos. La doctora Sux habló precisamente de la República de Españoles, la República de Indios. Eso fue lo que no pudo comprender Zabaleta. Y nos habló de lo abigarrada que es nuestra república. No puedes explicar un problema diciendo que es un problema. Esa es una explicación circular. Lo que pasa es que Zabaleta no entendió a este país. Eso fue lo que sucedió. Entonces dijo que el problema era que Bolivia tenía un problema. Entonces no entendió que existía esta república de indios y esta república de españoles, que no necesariamente expresa algo urbano contra algo rural, y que ni siquiera expresa un enfrentamiento directo entre dos realidades. Y bueno, termino con esto. Las élites durante todo el siglo XIX en Bolivia y durante la primera mitad del siglo XX, las élites nacieron en el área rural, se desarrollaron en el área rural. Agarren un libro, el libro de presidentes, por ejemplo, entre armas entre urnas y fusiles, de Carlos Mesa. Se van a dar cuenta de que pues todos los presidentes han nacido en el área rural y han crecido en grandes propiedades con beneficios, con lo que uno quiere imaginarse, pero en el área rural. Y quienes se establecieron en el área urbana fueron precisamente los que denominamos mestizos. A mí no me gusta utilizar esa palabra porque mestizo significa la mitad de algo, y nosotros no podemos considerarnos la mitad de algo, sino que somos una realidad completa. Pero tanto indígenas como élite, como campesinos, se desarrollaron en el área rural, y esa fue nuestra realidad durante el siglo XIX. Y fueron aquellos mestizos que prefirieron salir de ese esquema y se mudaron a las ciudades, los que construyeron la Bolivia en la que estamos viviendo actualmente, en donde si nos sacan la sangre a todos nosotros, vamos a tener componentes europeos y vamos a tener componentes nativos. Y por supuesto, eso no debería llevarnos a pensar que es necesario construir una sola idea de mestizaje, que fue lo que hicieron en México y lo que hicieron en Perú, posicionando a los aztecas como el origen de su pasado indígena, los aztecas que fueron los opresores de los demás pueblos de Mesoamérica, y en el caso de los peruanos a los incas, que fueron los opresores de los demás pueblos del área andina. Entonces, construir ese tipo de racionalidades, pues me parece contraproducente, estableciendo un solo tipo de mestizaje, como intentó hacer el MNR luego de la Revolución de 1952. Gracias. Gracias a Jorge Abastoflor, historiador.